It has recently been announced in the United States that all cattle and poultry will be receiving the same injections that all mankind has been subjected to. Se ha comunicado en los Estados Unidos que el ganado y también tanto el ganado vacuno como el ganado aviar And chickens. y sí, todo lo que es aviar, los pollos, etcétera, van a recibir la misma inyección que recibieron los humanos. Anyone who eats beef or chicken will ingest spike proteins and will be subject to DNA modification as well. Así que cualquier persona que come carne, bife, pollo, etcétera, va a recibir la proteína mRNA mensajero y va entonces a sufrir la misma modificación. What do you think? You think eggs and milk will be affected? Ahora, ¿usted cree que esto no va a afectar? Eggs and milk? Por ejemplo, la leche, los huevos, los derivados de estos animales. You think that will be affected? ¿Usted cree que esto va a afectar los derivados? You think other countries will probably follow in the same example? ¿Usted, por ejemplo, cree que otros países van a seguir este ejemplo? Just a warning for us who to be thinking about the future, what we eat. Y es algo para nosotros, para pensar entonces en el futuro, qué vamos a comer. As I was preparing the sermon and doing research online for my sermon, I ran across a very difficult subject. Y a medida que estaba haciendo mi investigación en el internet para la preparación de mi sermón, me encontré con un asunto bastante difícil, con un tema bastante difícil. Child trafficking. Y es el tráfico de menores. Millions of children Millones de niños are stolen, son robados, kidnapped. son llevados como cautivos. Some are raised specifically like cattle with no birth certificates. Algunos de ellos son criados como ganados, sin ni siquiera tener certificado de nacimiento. For the only purpose of selling them Solamente con el propósito de vender a estos menores as slaves, y utilizarlo como sexual esclavos abuse. para abuso sexual. You might remember the name Mel Gibson. Usted quizás recuerda este nombre, Mel Gibson. He's the one that produced The Passion of Christ and Hacksaw Ridge about Desmond Doss. Él es el productor de estas dos películas muy famosas, La Pasión de Cristo y también Hacksaw Ridge, que era basada en la biografía de Desmond Doss. The Adventist hero in Second World War. Ese héroe adventista durante la Segunda Guerra Mundial. Mel Gibson is about to release a 4-part series on the vast worldwide network of child trafficking. Ahora, este productor y actor Mel Gibson está a punto de lanzar una serie de 4 partes sobre este vasto mundo del tráfico de menores. And that traffic ring begins in Hollywood. Y ese círculo de tráfico comienza en Hollywood. And one of the main sources of children is the Ukraine. Y de hecho, una de las mayores fuentes de menores está precisamente en Ucrania. No doubt Mel Gibson is about to be attacked by the world media. Así que no tenemos por qué preguntarnos por qué Mel Gibson va a ser atacado por los medios de comunicación. If he's attacked, you know why. Y si él es atacado, ya usted sabe por qué. How much worse do things have to get Ahora, la pregunta es, ¿cuán peor tienen que llegar a ser las cosas? before God's limit, His mercy, the limit is reached? Antes que la gracia, la misericordia de Dios llegue a su límite. While you and I were sleeping last night, God had to hear all the screams of the dying children. Y mientras usted y yo estábamos durmiendo anoche, Dios estaba escuchando los clamores, el llanto de todos estos niños. Oh, but we slept well. We had a good night's sleep. Pero nosotros dormimos bien, amanecimos bien, We had food to eat. teníamos comida, But the children didn't. pero estos niños no. Many of them died last night. Muchos de ellos murieron anoche. Until when is God going to tolerate this? ¿Hasta cuándo Dios va a tolerar esto? As in the days of Noah, so it will be in the days of the coming of the Son of Man. Tal como fueron en los días de Noé, así será en los días de la venida del hombre. Why does God's people resist God's preparation so that He can come back?
¿Por qué el pueblo de Dios resiste hacer una preparación adecuada para que el Señor venga? God is holding the winds until his people are sealed. Dios está sosteniendo los vientos hasta que su pueblo sea sellado. But the bride is in love with the world, the same world that is killing all the millions of children. Pero la esposa está enamorada del mundo, ese mismo mundo que mata millones de niños. Let us kneel for prayer as we ask God's presence on the presentation today. Y vamos a arrodillarnos, vamos a orar y pedir la presencia del Señor para que nos ilumine en la presentación de hoy. Our loving Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, you are loving, you are merciful. tú eres amoroso, Padre, tú eres misericordioso. But there is a limit to that mercy. Pero hay un límite a esa misericordia. You will not tolerate forever the wickedness in this world. Y no tolerarás para siempre la impiedad en este mundo. Very, very soon you will put an end to this. Muy pronto tú vas a poner un fin a todo esto. And the places of wickedness will be destroyed by your judgments. Y los lugares de impiedad van a ser destruidos por tus juicios. The large cities of the world will be destroyed. Las grandes ciudades serán destruidas. The centers of sin, Los centros del pecado, like Sodom and Gomorrah, como Sodoma y Gomorra, will suffer your judgments. sufrirán tus juicios. May your people wake up today. Señor, te pedimos que tu pueblo despierte hoy May we realize how close we are to that limit. y que nosotros nos demos cuenta cuán cercanos estamos a ese límite And may we be indignant with sin and the pain that sin brings. y que tengamos indignación por el pecado y por el dolor que trae el pecado. May we share in that pain that you have. Señor, que podamos compartir ese dolor que tú tienes. And may we be willing to pay any price so that you can do what you have to do. Y Señor, que nosotros estemos dispuestos a pagar cualquier precio para que podamos hacer lo que tú quieres. Dear Lord, may Jesus come quickly. Señor, que Jesús venga pronto And may we be ready, we pray. y que nosotros estemos listos. Oramos. We surrender our wills to you today. Queremos someter nuestras voluntades a ti. Speak to our hearts and minds. Habla a nuestros corazones y mentes. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Lessons from the past. Lecciones del pasado. Welcome to the School of Practical Applications. Bienvenidos a la Escuela de Aplicaciones Prácticas. Today we're going to learn some practical lessons from two experiments. Y hoy vamos a aprender algunas lecciones prácticas de dos experiencias. The Madison School, La Escuela de Madison. the only institution to which Sister White belonged to the board of directors. De hecho, esta fue la única institución en la cual la hermana Elena de White formó parte de la junta directiva. They taught practical education to the young people. Ellos enseñaban educación práctica a los jóvenes. They learned academic skills combined with practical skills. Ellos aprendían tanto las habilidades académicas como las prácticas. All students were required to work 4 hours a day. A todos los estudiantes se les requería trabajar 4 horas al día. They were preparing students to be a blessing to others and to get them ready for Jesus' coming. Y ellos estaban preparando estudiantes para que fuesen una bendición a otras personas y para que también estuviesen listos para la venida The de Cristo. institution became so well known that even the president's wife from the United States came to visit. Y de hecho, esta institución llegó a ser tan conocida que la esposa del presidente de los Estados Unidos en su tiempo vino a esta institución a visitarla. Eventually, after the death of our pioneers, the school was closed. Y eventualmente, tras la muerte de nuestros pioneros, esta escuela se cerró. But there was a study done on 400 graduates from that institution. Pero hubo un estudio hecho en 400 graduandos de esta institución. 400. 400. They were contacted. Cada uno de ellos fueron contactados. What are you doing? ¿Qué está haciendo? What kind of work are you doing? ¿Qué tipo de trabajo está haciendo? Of the 400, Y de los 400, not a single one of the 400 ni uno de los 400 was an employee. era empleado. They were all owners of businesses. Cada uno de ellos tenían sus propios negocios. They had employees, Ellos tenían empleados. but they were not an employee. Pero sin embargo, ellos
no eran empleados. They had ¿verdad? learned to work and to own and operate their own business. Ellos habían aprendido a trabajar y por tanto tenían entonces el conocimiento para operar y ser dueños de su propio negocio. All of them were independent. Cada uno de ellos era independiente. That's not the way the world system works today. Ahora, esta no es la forma en la cual el sistema del mundo opera hoy. It is not designed to produce graduates who are independent. De hecho, no está diseñado para producir graduandos que sean independientes. It is not designed to produce independent thinkers. No está tampoco diseñado para producir pensadores It is independientes, designed to produce students that think alike and act alike. sino que está pensado para producir estudiantes que piensan igual y que actúen de la misma forma. That will get a diploma so they can get a job. Que obtengan un diploma para que puedan tener un trabajo. Almost every university teaches their students to become employees. Cada universidad, prácticamente cada universidad, enseña a sus estudiantes a ser un empleado. Even the schools of theology today Aún las escuelas de teología del día de hoy do not produce men no producen hombres that obey God and think independently. que obedezcan a Dios y que piensen independientemente. They produce students that are taught to obey and get a job. Son estudiantes que son enseñados, bueno, obedezca y va a tener trabajo. Even in the times of Jesus, the schools of theology had Greek philosophy. De hecho, en el tiempo de Jesús, aún en los tiempos de Jesús, las escuelas de teología estaban impregnadas de teología griega. And the priests Y el sacerdote and the Sadducees y los saduceos and the Pharisees y los fariseos were taught to obey the leadership. se les enseñaba a obedecer el liderazgo. The same thing happens today. Lo mismo ocurre hoy día. If Jesus came to our world today, he would not be allowed to preach in most pulpits. Si Jesús viniera a nuestro mundo hoy, pues a él no se le permitiría predicar en la mayoría de los púlpitos. The disciples that would follow Jesus today would not be allowed in most church pulpits. Los discípulos que siguieron a Jesús, a ellos tampoco, la mayoría de ellos tampoco se le daría los púlpitos. Whatever denomination you belong to, Y esto en cualquier denominación a la cual usted pertenezca. ask yourself, Pregúntese, would Jesus be allowed to preach his message in our pulpits today? ¿será que se le permitiría a Jesús predicar su mensaje en nuestros púlpitos el día de hoy? Interesting. Satan has always had that strategy. Interesante, porque Satanás siempre ha tenido esa estrategia. Produce slaves of obedience. Producir esclavos de obediencia. God's grace gives us freedom La gracia de Dios nos da libertad to develop our creativity, para desarrollar nuestra creatividad, to communicate directly with our Creator, para comunicarnos directamente con nuestro to Creador, study His creation, para estudiar su creación, to learn from the Creator's hand, para aprender de las manos del Creador the secrets of nature, los secretos de la naturaleza and to put human authority below God's authority. y colocar entonces la autoridad humana debajo de la autoridad divina. We are to work together. Debemos trabajar juntos, We are to work in order. debemos trabajar en orden. But remember, God's authority is above all men's authority. Pero recuerde, la autoridad de Dios está por encima de cualquier autoridad del I want to hombre. introduce you to another study. Ahora, quiero introducirlos a un estudio. You might know this man if you Sí. know a little history. Y si usted conoce algo de historia, quizás pueda reconocer a este hombre. Have you heard of this man? ¿Ha escuchado de este hombre? He was the head of the final solution for Hitler. Él era el padre de la solución final para The Hitler. extermination of the Jewish race. Y esto era la exterminación de la raza judía. After the war, he was captured by American forces, De hecho, después de la guerra, este hombre fue capturado por fuerzas norteamericanas. but he escaped. Sin embargo, él escapó. And with the help of the Catholic Church, Y con la ayuda de la Iglesia Católica, he escaped to Argentina. él huyó a Argentina. But he was captured by Israeli forces in Argentina. En Argentina, él fue capturado por fuerzas israelíes. The Jewish intelligence La inteligencia judía, knew that a lot of Nazis escaped to Argentina. ellos sabían, la inteligencia israelita, sabían que muchos nazis habían escapado a Argentina. Some to Bolivia, Algunos a Bolivia, some to Brazil. algunos a Brasil. And they discovered him Y descubrieron a este hombre and they snuck him out of the country and took him to Israel for trial. y lo sacaron
del país y lo llevaron a Israel para su juicio. 3 months after he went to trial, 3 meses después que este hombre fue a juicio, as he was defending himself, he said, I'm just an average citizen. I was just obeying orders. mientras que él trataba de defenderse a sí mismo, él decía, mira, yo soy un ciudadano común, yo solamente estaba obedeciendo órdenes. After several years, he was found guilty of all charges, crimes against humanity. Y después de algunos años fue hallado culpable de crímenes de lesa humanidad And he was executed in June of 1962. y fue ejecutado en junio de 1962. In Yale University, En la Universidad de Yale, 3 months after his capture, 3 meses después de la captura, a psychology student asked himself the following question. un estudiante de psicología se hizo la siguiente pregunta. Is there a psychology to genocide? Is there a way of thinking where you can kill off a whole race? ¿Será que hay una psicología del genocidio? ¿Será que hay una especie de pensamiento que te lleva a eliminar a toda una raza? Do people just follow orders even if it means killing others? ¿Será que la gente sigue órdenes aunque esto implique asesinar? Was Eichmann just accomplice? ¿Será que este hombre, Eichmann, era sencillamente un cómplice Along with millions of other accomplices? junto a otros millones de cómplices? So an experiment was designed. Así que se diseñó un experimento Would the average citizen donde el ciudadano común be willing to kill somebody else? esté dispuesto a matar a alguien. It was called the Milgram experiment. Y este experimento se conoció como el experimento Milgram. This is what they did. Esto fue lo que este hombre hizo. The experimenter El que realiza el experimento and the student that was wired up electrically y el estudiante que estaba unido a un cable were working together, estaban trabajando juntos and the teacher professor y luego el profesor, was an average citizen. He knew nothing about the experiment. el que tiene ahí como figura de profesor, era un ciudadano común. Ese ciudadano común no tenía ni la más mínima idea de qué se trataba el experimento. So he would walk in along with the student, Así que este hombre, este ciudadano, caminaría con el estudiante, just like you and I walk in together. así como nosotros dos caminaríamos juntos. They thought apparently they were both just volunteers. Y la gente pensaba, bueno, aparentemente estos dos son voluntarios. The experimenter works for the university, but the two of us, we're just volunteering. Y este experimento se llevaba a cabo en la universidad y nosotros dos seríamos como voluntarios. I wonder who will be the teacher. I wonder who will be the student. Ahora yo me pregunto, ¿quién será el maestro y quién será el So they estudiante? gave him 2 pieces of paper. Así que ellos le ofrecían dos papelitos. Each of them took a paper. Cada uno de ellos tomaba un papelito. One said teacher, A uno de los papelitos decía profesor and the student said, mine says student. y la otra persona decía, el mío dice estudiante. But in reality, both papers said teacher. Pero en realidad ambos papelitos tenían escrito profesor. So no matter which paper that they got, the one person would always be the teacher. Así que no importaba qué papelito esa persona común tomaba, porque siempre le iba a tocar que él fuese el profesor. But he couldn't have been a student. Porque él no He podía thought- ser estudiante. He thought it was chance. Él pensaba que era sencillamente, pues bueno, algo para chequear. So they would then strap the student in with electrical cables. Así que ellos amarraron al estudiante con cables eléctricos And the teacher was given a scale of 15 volts up to 450. y a ese voluntario que era profesor se le daba entonces una carga desde 15 hasta Every time, hasta 450 voltios. 15 was a slight shock, 300 was dangerous, and 450 was supposed to be mortal. Bueno, entonces tenemos ahí 3 tipos de choques. El primero de 15 voltios, que era un choque de poco voltaje.
luego uno de 300 voltios que ya se consideraba peligroso y uno de 450 voltios que se consideraba mortal. So the experimenter, they were given pairs of words, and if you said, let's say, blue, the student had to say whatever color was attached to it or whatever word was attached to it, like New York, blue and New York, whatever the color was. Por ejemplo, a esta persona se le daba entonces un color y él tenía, en este caso, supongamos que el color sea azul. Y tenía él que entonces que añadir a ese color cualquier otra palabra que le correspondiese. Supongamos que era Nueva York, entonces él decía Nueva York azul. So if the teacher said blue, the student must respond New York. Entonces, si el profesor decía el color, por ejemplo, blue o azul, el estudiante decía Nueva York. And if he forgot and he said Chicago, Y si el estudiante decía Chicago, no decía Nueva York, ding, push the button, and he would receive a shock. ¡pum! Le daban ahí al botón y entonces por olvidadizo le daban un choque eléctrico. And every time he got it wrong, the voltage was raised. Y cada vez que se equivocaba en la respuesta que tenía que dar, el voltaje se incrementaba. There was about 20 buttons. Había como 20 botones en el experimento Each button was a higher voltage. y cada uno de estos botones era un voltaje mayor. And the teacher was told to press a higher voltage every time he was wrong. Y el profesor se le indicaba, bueno, tienes que presionar cada vez un voltaje más alto cada vez que se equivoque. The teacher was told, you are only assisting in this experiment. The experimenter dressed in white, that person is the authority. He will take full responsibility. De hecho, al profesor que estaba sentado ahí en los botones le decía, mira, tú sencillamente eres aquí un asistente en este experimento. Él que está a cargo del experimento es el que está con la bata blanca. No te preocupes, él va a tomar toda la responsabilidad de esto. So he had a white, what do they call it? A coat, white coat, and he was the authority. Así que él tenía pues una bata blanca y este hombre era la autoridad. And finally, the voltage would get to 300. Y finalmente ya el voltaje llegaba a 300 voltios. Every teacher would go up to 300. Y cada uno de los voluntarios que hacían este papel de profesor llegarían hasta los 300 voltios. The next button was 450, death. Y el último botón era el de 450 voltios, el de muerte. Would a normal citizen push the button for 450? La pregunta era, ¿será que un ciudadano común está dispuesto a pulsar el botón de los 450 voltios? Would he be willing to kill an innocent person? He just walked into the building. He walked in with that person. ¿Será que él estaba dispuesto a matar a una persona que recién acaba de conocer y que había caminado con él desde la entrada del edificio? Everybody pushed the button up to 300. Bueno, todos llegaron a los 300. But would they push that last button which said fatal? Pero ¿será que ellos estaban dispuestos entonces a pulsar ese botón que era fatal? Good question. Buena pregunta. Knowing the person was innocent, Sabiendo que la persona es inocente, believing that he had volunteered just like he volunteered. creyendo que esa persona era tan voluntaria como él lo había sido. When some hesitated, there was 4 different verbal commands that was given by the Ahora, experimenter. cuando algunos estaban en la duda, estaban que no saber qué hacer, había 4 palabras que se le decían en Órdenes. forma de órdenes. Please continue. Por favor, continúen. If I push that button, the person will die. Bueno, si yo pulso ese botón, la persona muere. He hesitated. Así que estaba allí en la duda. So the experimenter would say, the experiment requires you to continue. Y entonces el hombre, el experimentador, el de la bata blanca, diría, el experimento requiere que usted continúe. Some would push the button.
Some would. Así que algunos pulsarían. But if you ese still botón. hesitated, Pero si alguno todavía dudaba a este punto, there was a third order. había entonces un tercer It is comando. absolutely essential that you continue. Es absolutamente esencial que continúes. Some would hesitate. Quizá alguno duda. Finally, the final order. Ahora, el mandato final You have no other choice but to continue. no tiene otra elección. Siga adelante. Some would push ¿Sí? it. Algunos de ellos pulsaban. The experiment was finished El experimento finalizó. when the teacher thought he killed a student. De hecho, el experimento finalizaba cuando el que hacía del papel de profesor pensaba que él mató al estudiante. Or if the Oh. teacher refused to obey the final order. O a menos que ese voluntario que hacía de profesor rehusaba totalmente a seguir esa orden. You want to know the results? ¿Usted quiere conocer los resultados de este experimento? 65% of participants pushed the fatal button. 65% de los voluntarios que participaron en este experimento pulsaron el botón de fatal, Killing an innocent person. matando a una persona inocente. So they changed some of the variables. Así que ellos decidieron cambiar algunas de las variables. If the teacher had an assistant, Si el profesor, el asistente, so that the teacher was not forced to directly push the button, but could say, you push the button. si ese profesor tenía un asistente, por así decirlo, y el profesor entonces ya no estaba él obligado a pulsar el botón, sino que le decía a su asistente, bueno, tú púlsalo. 92% were willing to kill an innocent person. De 96% de estas personas estaría dispuesta a pulsar el botón, a matar a una persona. They tried some other variables. Ellos también trataron otras variables. If the authority figure was in another room and told them by telephone, Si la figura de autoridad, este hombre de bata, estaba en otro cuarto y se comunicaba con ellos a través del teléfono, less people would obey. menos personas obedecerían. So the authority figure had to be standing next to them, ordering them. Así que la persona de autoridad tenía que estar al lado de ellos dándoles el mandato. What would happen if the person in the other room was going, screaming in pain? Ahora, ¿qué pasaría si la persona que estaba en el otro cuarto empezaba a gritar como en dolor? The majority still executed the person. Bueno, la mayoría todavía estaría dispuesto a ejecutar a esa persona. If the authority figure was standing next to him and told them, you will do it. En caso de que la figura de autoridad estaba al lado de ellos y le decía, hágalo. So all of the people were divided into two groups. Así que todas estas personas se dividieron en dos grupos. Those who took authority, no, who took responsibility for their actions, Un grupo que tomó responsabilidad por sus acciones. and those who would not take responsibility, they would simply obey what they were being told. Y aquellos que no tomaban responsabilidad propia, sino que sencillamente obedecían lo que se les decía. Did you know that almost everybody, Usted se da cuenta que casi todo el mundo, when they were told, cuando a ellos se les dijo, you are responsible for your own decisions, tú eres responsable por tus propias decisiones, they would not push the button. ellos no presionaban el botón. But up to 92% would press the button if they were told, you're not responsible, the authority will take the Sin responsibility. embargo, 92% estaba dispuesto a hacerlo si se les decía, no, tranquilo, tú no vas a tener responsabilidad. La persona de autoridad, él va a ser responsable. The experiment has drawn many criticisms over its ethical issues. De hecho, este experimento ha sido duramente criticado en cuanto a aspectos éticos. For example, they were deceiving the person because there really was no shocks going on. Por ejemplo, ellos estaban engañando a la persona. ¿Por qué? Porque realmente la persona no estaba siendo electrocutada. Nobody died. Nadie murió. But the person didn't know that. Pero la persona, el voluntario, no sabía esto. Also,
The teachers, volunteers, were not told exactly that they had not killed anybody. Y de hecho a estas personas, estos voluntarios que hacían de profesores, a ellos no se les informó que actualmente no habían matado a nadie. Almost everybody left the building completely emotionally upset and scarred. Casi todos ellos salieron del edificio emocionalmente afectados. Those that pushed the button thought that they had killed somebody. Aquellos que expulsaron ese botón realmente pensaban que habían matado a alguien. But that brings up some questions. Pero esto puede traer algunas preguntas. How would you react if you were ordered by somebody in authority to kill someone else? ¿Cómo reaccionarías tú si alguien en autoridad te dice que mates a alguien? Was Eichmann responsible for killing millions? ¿Será que este hombre Eichmann fue responsable por la muerte de millones? Or because Hitler told him to do it, he just said, it's not my fault. I will kill millions of people because I was ordered to. ¿O será que él puede decir, bueno, no fue mi culpa, yo maté a esos millones de personas porque Hitler me dijo que yo los matara? Do you take responsibility? Do I take responsibility for my actions regardless of anybody else? ¿Será que usted, será que yo tomamos responsabilidad por nuestras propias acciones sin importar los demás? Or do you just blame somebody else for everything you do? ¿O será que usted tiene o que usted culpa a todo el mundo por lo que usted hace? Many of the Nazis says, I was just obeying orders. They told me to kill everybody, so I killed everybody. Muchos de los nazis hicieron esto. Ellos dijeron, no, yo sencillamente estaba cumpliendo órdenes. And soldiers today and officers today that have learned to obey higher orders do the same thing. Y hoy día muchos oficiales y And soldiers. soldados que tienen esa misma conducta hacen lo mismo en nuestro tiempo. How do my moral convictions and God's law affect my actions, even if I am ordered to do it? Ahora, ¿cómo mis convicciones morales y la ley de Dios afectan mi vida a hacer algo o no? Aun cuando me presionen a hacerlo. These same types of decisions happened in Bible times. A este tipo de decisiones tuvieron que tomarse también en tiempos bíblicos. In 1 Samuel 23, we read how David saved the town of Keilah. En 1 Samuel 23 nosotros vemos cómo David salva el pueblo de Keilah. Then they told David, saying, behold, the Philistines fight against Keilah, and they robbed the threshing floors. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keilah y roban las eras. Then David inquired of the Lord, saying, shall I go and smite the Philistines? And the Lord said to David, go and smite them and save Keilah. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. But the men were scared, so they consulted again, and God confirmed, go. So the men went. Así que, y los hombres estaban atemorizados, así que David consulta nuevamente y la respuesta fue la misma, ve. So David and his men went to Keilah, fought against the Philistines, and brought away their cattle and smote them with great slaughter, and David saved the inhabitants of Keilah. Fue pues David con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keilah. David and his 600 men David y sus 600 hombres attacked the Philistines and delivered the city. atacan a los filisteos y libran a esta ciudad. But King Saul hears about it. El rey Saúl escucha sobre esto He said, David is at Keilah. Let's go attack Keilah. y él dice, David está en Keilah, vamos a ir y vamos a atacar a Keilah. So David inquired of the Lord and said, will they deliver me to Saul? And God said, yes, they will turn you over. Y David preguntó al Señor y le dijo, Señor, ¿será que me van a entregar a Saúl? Y el Señor le dijo, sí, ellos te van a traicionar. So David fled, Así que David huyó de allí. and Saul did not go to Keilah. Y Saúl fue a Keilah. No, he did not go No fue a Keilah. because David was not there anymore. Porque ya David ya no estaba allí. Well, what can we learn? Pero ¿qué nosotros podemos aprender de esto? David had just rescued the city, David acababa de rescatar esta ciudad. but David learned that if Saul would have come, they would have turned David over to Saul.
Pero David se dio cuenta que si Saúl llegaba a Keila, ellos lo iban a entregar en sus manos, even after they had been saved. aún después de que ellos habían sido salvados. Good people, O sea, buenas normal personas, people, personas normales, are willing to execute and to help destroy other when they're put under pressure. están dispuestas a ejecutar, están dispuestos a entregar a otros cuando están puestos bajo presión. In Matthew 26, we read how Peter told Jesus, though all men be offended because of thee, yet I will never be offended. Mateo 26, 33 al 35, leemos la respuesta de Pedro cuando le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. And Jesus told them, verily I say unto you that this very night before the cock crow, you shall deny me 3 times. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. And Peter responded and said, though I should die with thee, yet I will not deny thee. Pero Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. You know what happened? ¿Y saben lo que pasó? Peter trusted in himself, but he denied his Savior. Pedro confió en sí mismo, pero negó a su Salvador. Then in Matthew 14, we read from the Desire of Ages Y about Peter walking on the water. de hecho, en Mateo 14 vamos a leer el comentario que se encuentra en el libro deseado de todas las gentes. En este episodio, cuando Pedro camina sobre las aguas. He asked Jesus if he could walk to him on the water. Él le pregunta a Jesús si él podría caminar sobre las aguas. And with his eyes on Jesus, it says Peter walked securely, but in self-satisfaction he glanced over his back toward his companions in the boat, and his eyes were turned away from the Savior. Y dice al respecto que mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad. Pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del The Salvador. wind is boisterous, the waves roll high and come directly between him and the Master. El viento era borrascoso, las olas se elevaban a gran altura, directamente entre él y el maestro. And he is afraid. Y Pedro sintió miedo. And he lifts his eyes from the angry waters and fixing them upon Jesus, he says, Lord, save me. Pedro elevó sus ojos de las airadas aguas y fijándolos en Jesús exclamó, Señor, sálvame. Immediately Jesus grasped his outstretched hand and said, O thou of little faith, why did you doubt? Inmediatamente Jesús asió la mano extendida diciéndole, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? So if we trust in our own self Así que si confiamos en nosotros mismos and we take our eyes off of Jesus, y nosotros apartamos nuestra mirada de Jesús, we will fail. vamos a fallar. You might say, I would never kill an innocent person. Y usted puede decir, yo nunca mataría a un inocente. Well, ask all the Christians when they killed their fellow neighbors in Africa. Bueno, pregúntale a todos los cristianos quienes asesinaron a sus vecinos en África. They said, if you don't kill your neighbor, Porque a ellos le dijeron, si no matas a tu we vecino, will kill you. nosotros te vamos a matar a ti. Christians Cristianos picked up machetes agarraron machetes and killed their neighbors. y mataron a sus vecinos. The average Christian that takes his eyes off of Jesus will kill somebody else. Y de hecho, el cristiano promedio que aparta su mirada de Jesús estaría dispuesto a matar al que sea. The only safety Nuestra única salvaguarda is looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, who for the joy that was set before him endured the cross and despised the shame, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, sat down, and now is set down at the right hand of the throne of God. y se sentó a la diestra del trono de Dios. The only safety we have is in keeping our eyes on Jesus. La única seguridad que tenemos es tener nuestros ojos en Cristo. If you or I, like Peter, say, I will never deny you, Si usted, o yo, como Pedro, decimos, yo nunca te negaré, we might be like Peter and deny our Savior. quizás terminemos como Pedro y neguemos a nuestro Salvador. Ellen White wrote, the man who is nearest the Lord is the man who waits for him as one who waits for the morning. Elena de White escribió, el hombre que está más cerca del Señor es el que espera en Él, como quien espera la mañana. The man who has the least confidence in self and the strongest confidence in God Es el que desconfía de sí mismo
y pone toda su confianza en Dios, as the one who can save to the uttermost all who come to him. que puede salvar hasta lo sumo a los que se allegan a Él. That's the only person Esa es la única persona that will stand. que va a estar firme. No confidence in self, Ninguna confianza en sí mismo and the most confidence in God. y toda la confianza en Dios. The things that are coming on the earth will test you to the uttermost. Y de hecho, las cosas que van a sobrevenir sobre la tierra van a probarlo hasta lo último. Things that you think you would never do, many do under pressure. Y cosas que usted se imaginaría que nunca se pudieran hacer van a suceder cuando bajo presión estas personas lo hagan. Most wealthy people trust in their money. Muchas personas de dinero confían en su riqueza, en su dinero. Highly intelligent people trust in their brains. Hay personas muy inteligentes que confían en su cerebro. The average person trusts in himself more than in God. La persona común confía más en sí mismo que lo que confía en Dios Or his word. o en la palabra de Dios. Education today and media in the world encourage you, follow your heart. La educación de hoy día, los medios de comunicación hoy día te dicen, sigue tu corazón, Do what you think is best. haga lo que tú crees que es mejor. Yet self-confidence is exactly what will keep us out of heaven. Y precisamente la confianza propia es lo que nos va a quitar del camino. In Gospel Workers, Ellen G. White wrote the following. En el libro Obreros Bíblicos, Elena de White describe lo siguiente. Many do not rise high enough to meet the standard. Muchos no se elevan lo suficientemente alto como para alcanzar la norma. Their faith is weak and they expect but little from God. Su fe es débil, esperan solo poco de Dios And they receive according to their faith. y reciben conforme a su fe. They need far more faith in God Ellos necesitan mucha más fe en Dios and far less confidence in self. y mucha menos confianza en el yo. When they have this, Cuando tengan esto, they will be more successful in attaining perfection of character. tendrán más éxito en alcanzar la perfección del carácter. Less confidence in self. Menos confianza en el yo. We have some very important choices to make. Tenemos elecciones muy importantes por hacer. What we're going to eat. ¿Qué vamos a comer? What kind of medical care you will accept. ¿Qué tipo de cuidado médico usted va a aceptar? Will you focus on what God has provided for your medical care ¿Será- or depend on drugs? ¿Será que usted, va a confiar en lo que Dios ha provisto para usted, para su cuidado médico, o va a depender solo de drogas? Where you will live. ¿Dónde va a vivir usted? That's a choice you have to make. Esa es una elección que usted tiene que hacer. What congregation are you going to attend in your church? ¿A cuál tipo de congregación usted va a asistir? You understand that picture? Usted entiende esta fotografía, ¿verdad? You know that flag. Y usted conoce esa bandera. If your congregation is supportive of that flag, you need to look for another congregation. Y si su congregación apoya esta bandera, usted tiene que buscar otra congregación. One that believes and is founded on God's word. Una que esté fundamentada y crea en la palabra de Dios. One that depends on what is written and obeys it. Una que depende de aquello que está escrito y lo obedezca. Your destiny depends on who you will worship Tu destino depende de quién usted va a adorar and who you will obey. y a quién usted le obedecerá. Man or God. ¿Usted obedecerá al hombre o a Dios? Eternal life depends on it. La vida eterna pende de esto. Or it's either eternal life or eternal death. O es vida eterna o es muerte eterna. Loyalty to God or loyalty to man. O es la lealtad a Dios o es la lealtad a los hombres. The final question is the same one presented by Joshua to Israel. Y la pregunta final es la misma que se le presentó a Josué. Jesus en said, Israel. "In vain they do worship me, teaching for commandments, for doctrines the commandments of men." Jesús dijo en vano, con sus labios me honra, enseñando a los hombres doctrinas, mandamientos de hombres. Joshua said, "If it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve." Y Josué dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién serváis.
whether the gods of your fathers, which that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, In whose land you now dwell. en cuya tierra habitáis. But as for me and my house, Pero yo y mi casa we will serve the Lord. serviremos a Jehová. That's the question. Esa es la pregunta. Choose you this day Escoge hoy whom you will serve. a quién vas a servir. Where you live, Dónde vives, what you eat, lo que comes, where you worship dónde adoras. will determine your destiny. Esto va a determinar tu And destino. very soon you will be tested to the uttermost. Y muy pronto usted va a ser probado hasta lo último. I will be tested. Yo también. My loyalty will be Mi tested. lealtad será probada. May we be found faithful in that day. Que nosotros seamos hallados fieles en That ese is my día. prayer. Esa es mi oración. Amen. Amén. That was beautiful. Gracias, Julie. Muy hermoso. We're glad to have Cindy and Wendell back for a few weeks. Y es bueno que tengamos de vuelta a Cindy y a Wendell por algunas semanas. They will be returning back to the U.S. shortly. Ellos regresarán prontamente a los Estados Unidos. We appreciate our young people who help and accompany us in our worship service. Y apreciamos a todos los jóvenes que siempre nos acompañan en el servicio. And we miss those that have moved on to greener pastures. Y de hecho también extrañamos a otros quienes ahora pues están en pastos más verdes. Thank you to each of you, too. You mean a lot to us when you come and join us. Pero gracias también a cada uno de ustedes. Nos encanta tenerlos aquí con We nosotros. have several of our technicians that are here, too. They've been gone for a long time. Y hay algunos también de nuestros técnicos que están visitando, están aquí con nosotros, así que They work behind the scenes. ellos trabajan detrás de escenas, But we're glad to have you back. pero estamos felices de que estén de vuelta. And so now let us kneel before the Lord as we ask Him to take our wills Así que arrodillémonos delante del Señor mientras les pedimos que tome nuestras voluntades and that He may take our will and shape it into His will. y que esta voluntad Él la moldee de acuerdo a la suya. Amen. Our loving Heavenly Father, Padre Celestial, our Creator, nuestro Creador, we live in a world of sin vivimos en un mundo de pecado, with defective choices, con elecciones defectuosas, defective bodies, con cuerpos defectuosos, defective food, con alimentos defectuosos and defective characters. y también caracteres. But Jesus came to this earth to restore the perfect character, His perfect character in us. Pero Jesús vino a esta tierra para poder trabajar y traer a perfección su carácter en nosotros. We give you our will today. Queremos entregarte nuestra voluntad. We don't have the power to be perfect, No tenemos, Señor, el poder de poder actuar en el futuro and to be perfect. y ser perfecto, But we do have a power of choice. pero tenemos un poder de elección. We can choose today Podemos elegir hoy whom we will serve. a quién serviremos. And so we choose you, Lord. Así que te elegimos a ti, Señor. Thank you for this beautiful worship service. Gracias por este hermoso servicio de adoración. Thank you that we're here together and in our world family over the media. Y también, Señor, te damos gracias porque estamos aquí juntos y juntos con toda esa familia a través de los medios de comunicación. And we ask you today to give us a special Sabbath blessing. Y queremos, Señor, que tú nos des una bendición especial este sábado. Help us to be faithful to your word. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Lead us and guide us. Guíanos, Señor, y sé nuestro líder. Make us always willing to be obedient and loyal to you, Y haznos siempre estar dispuestos a ser obedientes y leales a ti. and to do no harm to our brothers and sisters that live around us. Y haznos, Señor, capaces de no herir a ninguno de nuestros hermanos o hermanas o algunos del remanente. And to share your love with them. Y compartir nuestro amor con ellos. Thank you for this beautiful Sabbath blessing, we pray. Gracias, Señor, por esta bendición del sábado. In Jesus' name we pray. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Dios te bendiga.